de los campesinos que están vinculados a la FENACLE nos estaban reuniendo con los empresarios bananeros porque están buscando puntos de conciliación y nosotros acá en este medio radial siempre decimos, es trascendente buscar los puntos de conciliación, ¿no? En este esquema y en todas las sociedades, empresarios y trabajadores, precisamente con la guía del Estado, tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Aquí todos tenemos que, de alguna forma, ganar y ganar a efectos de hacer dinámico todo este proceso, ¿no? Claro, con todos los acuerdos obviamente van por otra vía, pero lo que nos concita ahora, bienvenidos, un buen día, es el tema que yo les voy a preguntar, el tema de la pregunta que está dentro de la consulta popular. Y esta dice así: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 12? Muchas de las personas o de las organizaciones que están por el no en esta pregunta dicen que el haber introducido la pregunta iniciando ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución? Lo ven como una trampa. ¿Qué nos pueden decir los especialistas Buenos en días. torno a esta pregunta planteada? Claro. Buenos días con todos. Buen día, buen día. Habla Carlos Eduardo en esta ocasión. Mi hermano me acompaña, Okay, que es Carlos Eduardo Andrés. y Carlos Andrés. Sí, somos los hermanos Barro Nuevo. Bien, eso es mentira. No va a pasar más allá de lo que ya establece el anexo. ¿Qué establece el anexo? El anexo 12. El anexo exacto. Que establece para la reforma de la Constitución, en caso de que gane el sí, simplemente se reformaría el artículo 327 y específicamente, sobre todo el segundo inciso, donde se dice... ¿Y qué dice el artículo 327? Sí. Para ir un poco básicamente didácticos el con las 327 personas. lo que hace es actualmente prohibir el contrato por horas. Ok. Entonces lo que se va a hacer es reformar ese artículo para habilitar el contrato por horas. Y la parte importante sería el segundo inciso, que dice: el contrato a plazo fijo y por horas no constituyen formas de precarización laboral. Básicamente es eso. No pueden reformar otro artículo, no pueden reformar la seguridad social, no pueden reformar otros. Incluso luego hablan sobre lo que se va a sustituir o a reformar en el Código del Trabajo, que solo es el artículo 14 y una disposición en general. 14? Y el artículo 14 lo que hace es agregar entre los contratos de trabajo el contrato a plazo fijo y el contrato por horas. No se va a reformar otra cosa. ¿Qué significa eso? Que no es cierto, como dicen algunas personas malintencionadas, que con el contrato por horas se pierden beneficios laborales. ¿Como cuáles? Como el 13º, 14º, vacaciones, utilidades, fondos de reserva. En el caso de que en otros casos serían, creo que esos son. Sí, hay las aportaciones, pues claro. Entonces, están todos los beneficios como para que no digan que no, que tuvieron que haber estado en el anexo los beneficios que tienen que recibir las personas del contrato por horas. No es cierto, porque para eso tendríamos que pegar toda la Constitución, todo el Código del Trabajo, pero se entiende que todo contrato de trabajo está amparado por el abanico del Código del Trabajo. Y ¿Se entiende o está sentado? No, se entiende porque está sentado. Okay. Toda relación laboral lo regula el Código del Trabajo. Esa es la madre, digamos, principalmente. Y ahí está. Y también la Constitución. De hecho, la Constitución obligatoriamente, aparte de ser un derecho, es obligatorio que las personas se afilien a la seguridad social. Entonces, no es que no va a haber seguridad social, no es que no va a haber 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, utilidades, aportaciones. No es cierto. O sea, siguen respetando ese tipo obviamente, pues emolumentos o remuneraciones adicionales a lo que sería, obviamente, el salario básico unificado. Ahora, ¿qué pasa con esos contratos que obviamente están bajo el paraguas de estos acuerdos de los gremios, que yo creo que son los que definitivamente tienen esas dudas? Hablo de las confederaciones de trabajadores que obviamente pues tienen otros tratamientos ahí. ¿Qué pasa con ellos si se da obviamente marcha a este planteamiento de lo que se está preguntando en la consulta popular? Yeah. Muchos de ellos dicen que les van a quitar pues toda la plataforma que tienen, todos los beneficios que tienen, y no hablo de los empleados comunes y corrientes, hablo de quienes están protegidos bajo estas confederaciones de trabajadores y que tienen muchas otras prebendas. A ver, lo que tienen que tener presente es que, y veo que es una duda muy común, es que es tal como lo dice la consulta, el referéndum,
es que esto solamente aplicaría para las primeras contrataciones. O sea, para las nuevas. Para las nuevas, así Después de que, obviamente, si es que se aprueba esta pregunta en la consulta popular, se la articule y de ahí. Y de ahí viene, en adelante. y ahí se puede celebrar contratos por hora con nuevos trabajadores, no con trabajadores anteriores. Okay. Justamente esa es la garantía que le da el referéndum. Y incluso lo dice la propia pregunta. Está extremadamente claro. Claro, hay personas que dicen que supuestamente van a despedir para recontratarlos con contratos por hora. Eso es mentira. Porque o sea, eso no se podría no dar. se puede hacer eso porque Ya. el contrato por hora es solo Mi para nuevas pregunta no contrataciones. era con los empleados normales, Sí. es quienes son parte de estas asociaciones de trabajadores que tienen otras prebendas. Es que Que obviamente son parte, por ejemplo, de la parte estatal, que son parte de esto, son trabajadores que están en asociaciones, en plataformas como muchas confederaciones de trabajadores que están ahí. Bueno, ellos Y que tienen contratos colectivos y que tienen otro tipo de claro, tratamientos. depende, ¿Qué pasa con ellos? todo eso depende de la suscripción de cada contrato colectivo. Si el contrato colectivo de cada institución, digamos, dijese que tendrían que tener contratos indefinidos, bueno, se tiene que respetar eso. Eso está por encima de los contratos Ya. colectivos están por encima de lo que está en la ley. Ya, no habría ningún cambio. No, si no es había- que se no- da no habría ningún si se cambio. da esa aprobación de No, esta pregunta y si en la es consulta. que lo que quieren es despedirlos, que ese es otro tema. Es que los van a despedir para contratar a otras personas, vamos a suponer ese es el caso. Y más aún en las personas que tienen contrato colectivo. Para eso están las indemnizaciones. Las indemnizaciones que hacen evitan los despidos y las indemnizaciones no son caras. Y peor aún cuando se tienen contratos colectivos. Entonces no es que va a haber un despido masivo, eso no es cierto. Salvo que sea un empleador con tanto dinero para pagar tantas indemnizaciones que son carísimas en este país, para volver a invertir, porque además tendría que volver a invertir en nueva mano de obra. Y buscar nueva mano de obra, no la misma. Y preparar nueva mano de obra para Claro. contratarlos por contrato por horas. Quizás esa figura, Alberto, no se la contemple en fábricas que obviamente pues pasan por muchos procesos, ¿no? Para Claro. poder producir. Ahora, Quizás en otros sectores no tengan las mismas consideraciones y lo hemos visto también a lo largo de este tiempo. yo he escuchado mucho, ¿no? Que enseguida dicen, lo que va a ocurrir es que la voracidad de los empresarios va a llevar a que precisamente prescindan, ¿no?, de la actual carga laboral, digámoslo así, a efectos de buscar contratar a sus colaboradores por hora. Algo que, por ejemplo, en muchos procesos no es tan fácil, pues no, porque alguien viene de la noche a la mañana sin conocer cuáles son las fases de los procesos que cumple determinada empresa, determinada compañía, y eso no es así nomás, de la noche a la mañana. Yo siempre digo esto, ¿no? En lo público, a veces se comete el gravísimo error, ¿no? Posesionaron a los alcaldes el 14 de mayo, ni siquiera se hace una valoración, sino que yo quiero llevar a mi gente y voto a todo el mundo. Y el Estado y todos los ecuatorianos hemos invertido hasta en preparar a esas personas. En lo privado ocurre también lo propio, ¿no? Lo propio porque son procesos, la gente se va preparando, Claro, pero- hay oportunidades de enviarlos Claro, a así es. formaciones y todo aquello, y es toda una inversión. Entonces, eso es lo que, si alguien opta por esa vía, está totalmente equivocado porque es una inversión, pues, ¿no? Cada giro de negocio es diferente y preparar una mano de obra para que ejerza ese cargo. Hay cargos que en un mes lo puedes preparar, hay otros cargos que se demoran 8 meses en prepararlos. En preparar. O sea, no siempre es práctico es sacar a uno y poner a otro, porque realmente adaptar la productividad de esa nueva mano de obra en ese cargo muchas veces demora meses. Y al final le baja productividad al propio empleador. Así que realmente esa tesis no la comparto. Ujú. Ahora, lo que me he percatado... Pero lo repiten mucho. Por O sea, supuesto, porque esgrimen eso, una ¿no? mentira indicada 10 veces o 1000 veces acaba siendo verdad, pues, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí me he percatado muchas veces es que todas estas personas que se oponen al contrato por horas buscan la quinta pata del gato para criticarla, pero hasta el momento no conozco una sola persona que haya planteado desde el punto de vista de la legislación laboral una propuesta para bajar el desempleo o bajar el empleo informal. Ni una. Desde el punto de vista de la legislación laboral no han propuesto ni una sola idea. Entonces parece que solo se han dedicado a criticar. Y la verdad es que me da mucha pena porque parecería, o siempre se dice que la parte débil es el trabajador. Lastimosamente, hoy en día, a mi criterio, la parte débil ya no es el trabajador. Hoy en día tener un trabajo es un privilegio. La parte débil es el desempleado.
La parte débil es el informal. Exacto. Y la idea es que con el contrato por horas es que traigas a esos desempleados a la formalidad y a esos informales a la formalidad. De esa manera, porque actualmente el empleo informal es mucho más alto que el empleo formal, que está por el 32% y el otro está en más del 50%. Entonces, me da la impresión que a esas personas que critican tanto el contrato por horas y que no proponen nada desde el punto de vista de la legislación laboral, o se han olvidado o simplemente no les interesa a aquellas personas que están en la formalidad. El contrato por horas lo que va a hacer es trasladar a esas personas al sector formal, incluso para que tengan los beneficios sociales, decimotercero, decimocuarto, vacaciones y utilidades, y adicionalmente, quizás lo más importante, que tengan la protección de la seguridad social, para que puedan estar afiliados al IES. Claro, y tal vez ahí hay algo que debería de servir de punto de partida. Un código del trabajo, ¿no? Que data de los años 30, del 38. siglo pasado, 1938 para ser exacto, ¿no? Que data de esa época. Puede compadecerse de la situación actual de una sociedad que obviamente ha evolucionado, ha cambiado como ha cambiado todo el mundo. El Código del Trabajo es del 14 de noviembre de 1938. Y aunque usted no lo crea, si usted a mí me pregunta, ¿qué prefiere? ¿El Código del Trabajo como fue creado en el 38 o como está actualmente en el 2024? Como está en el 38. Lo han parchado tanto que, si bien es cierto, mantiene la esencia de esa antigüedad del 38, cuando ni siquiera todavía se había creado la primera computadora, porque no había comenzado ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Pero se ha ido poniendo más rígido el contrato y las normas, el código, y ha empeorado la posibilidad de emplear a más personas este Código del Trabajo, que se me pregunta, más, entre comillas, ¿no? Más moderno es el Código del Trabajo del 38 como estaba redactado que como está ahora. Y sí, definitivamente hay que derogarlo y hacer uno nuevo. Pero la voluntad política, ese es otro problema. Si cambiar una norma, un artículo es un drama, imagínense cambiar todo un código. Claro, y sobre todo, o sea, ahí hay dos posiciones, ¿no? De quienes cumplen funciones de legisladores en nuestro país que nunca pues han administrado una panadería o la tienda del barrio. Sobre eso iba a hablar. Por un lado, desconocen totalmente. Gente que ha vivido becada toda la vida y no saben pues lo que es pagar el seguro social de los trabajadores, del colaborador, ¿no? Eso por un lado. Y dirigentes sindicales que tampoco, nunca han trabajado. No. O sea, aquí conocemos gente que vive de la dirigencia sindical desde la época en que nosotros recordamos pues las tres centrales sindicales, pues la CTE, la C2 y la CEOLS, ¿no? Desde esa época hay gente que está incrustada ahí en el tema de la dirigencia. Y ojo, que no estamos haciendo de menos. No, pero es una realidad. Claro, el tema de los gremios es importante. El sindicato es importante visto como esa asociatividad que debe de haber para defender los derechos del grupo, del grupo que trabaja, ¿no? De la fuerza laboral. Visto eso, sí, pero cuando nos topamos con cosas inauditas, porque a veces uno revisa contratos colectivos, yo vi el otro día, incluso en alguno que tiene hasta el IES, es accionista, en una empresa azucarera, si no me equivoco, y justamente veía ahí que los dirigentes han estipulado, ¿no? Ciertas cositas, que a los 8 años tienes un anillo de oro de 18 quilates para el trabajador. O sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que debe ser. Contradice lo que supuestamente ellos promulgan. Claro, entonces en esa medida sí hay que tener claridad, pero con estos escenarios es medio difícil. Vuelvo y repito, legisladores que no tienen una concepción clara de lo uno y dirigentes sindicales también retrógradas. Sí, sobre eso justamente es un buen punto que quería hacer énfasis y quiero dejar muy aclarado que nos están escuchando. Cuando hablan de empresarios, la gente piensa en banqueros, piensa en bananeros, en gente rica, millonaria. No saben o no se han dado o no lo han llegado a conocer, pero la mayoría de empleadores, el 95% son MIPYMES. Son MIPYMES, son personas comunes. Son empresas pequeñas. Son empresas pequeñas. Y emprendedores. Y son emprendedores. Entonces, y además, ellos son los que generan alrededor del 75% del trabajo. Entonces, cuando ustedes piensan, no, son los empresarios. No. Los empresarios son entre comillas, los empresarios son el 5%.
El resto son personas, entre comillas, normales. Entonces, cuando atacan al empresariado, digamos, a los empleadores, creyendo que son millonarios, no lo son. Nosotros llegamos a conocer un caso donde un empleador ganaba, al final, la utilidad le quedaba menos de lo que tenía que pagarle al trabajador. Así es la norma laboral por todo lo que hay que pagar, ¿no? Entonces, dejemos de pensar que los empleadores son millonarios, son banqueros, son personas normales que quieren salir adelante, que tienen su familia, que son de clase media, que son el señor que tiene una carreta de hot dog afuera y no puede afiliar a su ayudante. Porque si ustedes ven que tiene un ayudante, le preguntan, ¿está afiliado? No, ni loco, ¿cómo va a estar afiliado? ¿Le paga el décimo tercero? No, ni loco, ¿cómo le va a pagar el décimo tercero si no tengo plata? Pero claro, si lo hacen, por ejemplo, con contrato por horas, sería más fácil. Obviamente, el contrato por horas no es la panacea, no va a ser la solución a los problemas, pero al menos es un grano de arena frente a tantos problemas y tantas trabas laborales. Claro, pero hay que venderle lo que es, ¿no? Porque al inicio usted decía que esas cosas no se perdían, pero en el tema de las vías alternas para generar trabajo hay que decir lo que es. Definitivamente no contemplan ningún otro beneficio. Lo que decíamos con Alberto. ¿Cuáles? En los años 90 habían esas alternativas de poder contratar por factura o por otra vía y de poderte enrolar. Así era, definitivamente eso. De que hubo abusos, hubo, pero así es. Así se manejaba el sistema del Código de Trabajo antes, luego vinieron pues los cambios que se plantearon a las reformas y obviamente pues todo el anclaje que hoy tenemos. Que se necesita reactivar la economía, se necesita reactivar. Obviamente se necesita introducir estas medidas o mecanismos alternativos que los tienen otras naciones definitivamente. Pero hay que ir, pienso yo, no sé ustedes que son los especialistas, marcando ciertos parámetros para que definitivamente la gente tome confianza, que ahí radica todo. Confianza y credibilidad. Me parece que hay que partir de una realidad, que todos la hemos visto. Mientras más rígida es la contratación laboral, el desempleo aumenta y la informalidad aumenta. Y mientras más flexible es la contratación laboral, la formalidad y el empleo aumentan. Es una causa-efecto. Por ejemplo, para dar un ejemplo de la realidad que vimos todos, para el marzo del 2015, el empleo pleno estaba en el 52%. Al mes siguiente, el 20 de abril del 2015, entró en vigencia una reforma del Código del Trabajo, que eliminaba el contrato a plazo fijo, ¿ya? Y luego de 5 meses más, es decir, en septiembre del 2015, el empleo pleno bajó 6 puntos, del 52 al 46%. Eso es una realidad y están los números ahí. Entonces, yo soy más práctico. Me parece que las personas que están en un sentido más vulnerable, que son los desempleados y los informales, pues van a ser las personas que se estarían más beneficiadas de la implementación del contrato por horas, porque al fin ya van a tener sus beneficios sociales, sus beneficios de ley, que en teoría siempre los tuvieron que haber cumplido, porque están en la informalidad, y ahora ya van a tener todos esos beneficios y adicionalmente van a tener sobre todo la protección de la seguridad social. Es algo que tenemos que verlo, es una realidad. Actualmente ya existe el contrato por horas, solo que informalmente. Sí, informalmente. Entonces, obvio. y sin estar afiliados. Entonces, ¿qué pasa cuando se accidenta un trabajador o se enferma? Sí. Nadie lo atiende. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Todo lo contrario. Claro, y hay que ir a reformar la seguridad social, porque imagínate, con todo y todo tampoco te atienden. Entonces, hay cosas, porque es que a la gente hay que venderle el paquete, y hay que venderle el paquete completo. Claro. Porque de lo contrario, nadie te lo compra. Ahora, lo que sí hay que dejar de lado, ¿no? Porque yo veo que hay cosas que no hemos podido superar, ¿no? Estaba recordando mientras los escuchaba a nuestros invitados, justamente el debate de los presidentes Febres Cordero y Borja, ¿no? Y yo me acuerdo, ese tipo de conceptualizaciones, Así es. que eso es 1984 para ser exactos, porque fue el debate en segunda vuelta electoral, pues no se han superado, ¿no? Lo recordaba al doctor Rodrigo Borja Ceballos, justamente con aquello, ¿no? Es que usted representa a los Novoa, a los Marcos, y etcétera, etcétera. Entonces, hablando un tanto, ¿no?, de aquella posición que tenían los dirigentes de izquierda en esa época, que veo que no ha cambiado, ¿no? O sea, de satanizar al sector empresarial, porque al presidente Febres Cordero pues lo satanizaban por eso, por ser empresario, ¿no? En aquel momento cuando estaban pues en ese proceso de balotaje
y buscaban ambos pues llegar a la presidencia de la República, ¿no? No se ha superado aquello, o sea, es increíble cómo la visión de los políticos, de los dirigentes sindicales no han superado esas etapas. Han pasado tantos y tantos años y seguimos pues con la misma cantaleta. Porque los sistemas son, nuestros sistemas son débiles, sistema de seguridad social débil. Sí. Entonces no hay una respuesta concreta que te adorne el tema de las alternativas que obviamente pues están y que se las tiene que reforzar. Claro, pero lo que más noto yo es el hecho de que tanto dirigentes políticos y dirigentes sindicales y a nosotros, los ciudadanos, desde nuestra arista, nos encanta que nos cuenten. Entonces suenan bonitas ciertas cosas, ¿no? Viene, yo escuchaba y a veces me he quedado, ¿no? Que son ejercicios demenciales también, quedarte escuchando 3 horas una sesión parlamentaria, pero hay que escucharlo. Hay que escucharlo para poder llegar, ¿no? El año anterior era, ¿no? Que justamente en alguna sesión decidieron los asambleístas ahí por una mayoría absoluta porque todos querían quedar bien con los educadores, con los maestros. Y ojo que siempre defenderé la labor altruista tan histórica de los maestros, ¿no? Pero no está bien cuentearlos, pues no, aprobando leyes, si no tienes el sustento, no tienes cómo reconocer un incremento en sus salarios. O sea, ¿cómo puedes demagógicamente venir y en medio de todo, cómo hablaban, ¿no? Los representantes de todos los bloques parlamentarios para aprobar una ley que al término del día no es viable porque simplemente no tienes los dineros. No hay los fondos. No hay los fondos. Entonces nos encanta que nos cuenten. Todo el mundo lo sacaban un poco más. Ese día fue un día domingo. Después de 6 horas de sesión parlamentaria, los querían sacar en hombros a los representantes parlamentarios. Entonces eso es lo que nos gusta. O sea, tanto a los politiqueros como a la misma gente, a todo el ciudadano, nos encanta que nos cuenten. Y eso no está bien. O sea, tenemos que también ya ir madurando como sociedad, ¿no? Y eso es lo que justamente pasa con el derecho laboral. Nosotros siempre decimos, es el derecho laboral, el derecho más trastocado por la política. Es donde más se cuentea. Cuando se eliminó el contrato a plazo fijo, dijeron, no, es que va a haber más estabilidad. ¿Qué pasó en 6 meses? Cae 6 puntos el empleo pleno. Es una locura. Claro. Entonces, vamos a la realidad, lo que realmente se necesita. Y dejemos de ser egoístas, pensemos, porque la gente que opina y se opone son gente que está bien, que está cómodo, que tiene su sueldo, trabajo formal, que tiene formalidad, que tiene su seguro hasta privado, pero no estamos pensando en las personas que están afuera vendiendo, que están en la informalidad, que están desempleados. No piensan en ellos. Pensemos también en las personas necesitadas, que necesitan esto y que además, recordemos, reinsisto, no se pierden los derechos que están en el Código del Trabajo y es para personas, para nuevas contrataciones. ¿Qué es lo importante? Claro que sí. Señores, gracias por comparecer. Gracias por venirnos a acompañar, orientarnos, ¿no? Y orientar a toda nuestra audiencia en torno a estos temas que son tan, pero tan elementales, tan importantes y que el país tiene que debatir, lo que los ecuatorianos debemos de conocer. Y vamos a estar siempre insistiendo, ¿no? Tenemos que inteligenciarnos en torno a este asunto, para que no nos lo cuenten, sino que tener pues también ya un criterio totalmente formado. Carlos Eduardo Barrio Nuevo Chávez y Carlos Andrés Barrio Nuevo Chávez. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No se vayan todavía porque quería compartir con ustedes también algo rapidito, ¿no? Claro. Estamos ahorita normalmente con Londres, estamos a 6 horas, pero